La primera vez que se menciona un cordero en la Biblia es en el capítulo 22 de Génesis. Dios pone a prueba la fe de Abraham y le pidió no solamente que le ofreciera en sacrificio a la persona más amada, sino aquel a través del cual se cumpliría la promesa del pacto. Leamos la instrucción que recibió nuestro mentor de la fe, verso 2. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham y su hijo Isaac subían al monte Moriah para ofrecer la ofrenda que Dios había ordenado. Por el camino, Isaac, con total inocencia, hace la pregunta necesaria a su padre. Leámoslos. Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. La confianza de Abraham estaba puesta en el Señor, la de Isaac en comprender que su padre no podía hacerle ningún daño. Nos relatan los versos 10 al 14 que un cordero fue ofrecido en lugar de Isaac. Dios lo proveyó, pero ni ese cordero ni el hijo del patriarca podían responder a las exigencias divinas. Solo eran figuras del cordero que mediante su sacrificio glorificaría a Dios en todos sus atributos. Por la fe, Abraham, enseñado por Dios, pudo decir con total seguridad: en el monte del Señor será provisto. Para Abraham, ese lugar ahora era sagrado, pero el mundo no lo sabía y le puso por nombre Dios proveerá, porque es una denominación que comunica claramente que Dios ve nuestra necesidad antes que nosotros mismos y provee todo lo necesario. Los siglos pasaban y el Cordero prometido fue anunciado como aquel que había de sufrir. Leamos Galatas 4, del 4 al 5. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Podemos percibir la solemnidad de Juan el Bautista acerca de quién era Jesús, quien al verlo dijo: aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Pero ¿por qué dice que él es el Cordero de Dios? Habrá quienes piensen que es por su carácter manso, porque el mismo Jesús dijo: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Y por supuesto lo era, o tal vez porque el cordero era un animal usado especialmente para los sacrificios. La Biblia nos refiere numerosas oportunidades en las que un cordero debía ser sacrificado. Esto mismo se podía decir de toda una humanidad que fue librada del juicio de Dios a partir de la muerte de Cristo. Sí, allí, en el Golgota, Jesús fue crucificado, murió en una cruz para liberarnos de la muerte eterna. Veamos cómo Isaías 53, del 6 al 7, describe el Cordero perfecto. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente, y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero,
Y él se quedó callado sin abrir la boca, como una abeja cuando la trasquilan. Pero ¿por qué era necesario ese sacrificio para quitar el pecado? La respuesta la encontramos en Romanos 6:23a. Porque la paga del pecado es muerte. Y Hebreos 9:22b dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cristo vino a hacer algo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, quitar el pecado del mundo. Pensemos por un momento en esa misión que el Señor Jesucristo asumió al venir a este mundo, a quitar el pecado de toda la humanidad. ¿Cuánto dolor le causaría al Hijo de Dios, que siendo perfecto llevó sobre sí la culpa de muchos? Absolutamente nadie sería capaz de algo semejante. Tenía que ser el Cordero perfecto, el unigénito de Dios. El apóstol Pedro dijo en Pedro 1:18-21, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado. Pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Gracias a Jesús y a su sacrificio, ahora tenemos comunión con Dios. Hemos sido justificados y por la cobertura de su sangre fuimos salvados de la muerte espiritual. Precioso Señor Jesús, gracias porque eres el Cordero perfecto, dispuesto por nuestro Padre, con el propósito de quitar los pecados de todos aquellos que por fe te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Gracias Jesús por ese sacrificio tan grande. Tu sangre preciosa nos abre el cielo y la oportunidad de vivir contigo toda una eternidad. Ya no debemos ofrecer ningún holocausto. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Actualmente somos parte de la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores, y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Gracias a Dios que levantó de entre los muertos a su precioso Hijo. Ahora también nosotros tenemos un renacer y una esperanza viva. Esa obra perfecta nos hace una nueva creación. Fuimos adoptados, somos parte de la familia real. Pasamos de muerte a vida y vida eterna. El cielo tenemos reservada una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. La ley no podría rescatarnos del poder del pecado y de la muerte. Dios tenía que actuar y lo hizo enviando a su Hijo. Él no era pecador, Él tomó la forma de hombre para derrotar el pecado. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha liberado del pecado y de la muerte.
La obra del Espíritu Santo cumple las exigencias de la ley. Su poder nos ayuda a andar según una norma que nunca podríamos alcanzar en nuestras fuerzas. Él nos inspira a ser agradables a Dios, nos convence de